Zúrich cobra $4.000 al año por tener un coche en el centro. Y no es casualidad. La capital financiera de Suiza descubrió que encarecer la conducción genera algo extraordinario. En una ciudad donde el 70% de los desplazamientos se realizan sin coche, el sistema de tranvías de Zúrich transporta más pasajeros por kilómetro que el metro de Londres. El secreto: hay una parada de tranvía a menos de 300 metros de cada esquina. El café de la mañana cuesta $6, pero el abono mensual de transporte público, 70. La ciudad, literalmente, hace que los coches sean inviables, a la vez que ofrece alternativas irresistibles. Los ejecutivos bancarios con fortunas millonarias van al trabajo en tranvía porque aparcar cuesta más que sus trajes. Zúrich demuestra que la riqueza no necesita coche cuando el transporte público es más rápido que el tráfico. Los suizos descubrieron algo que las ciudades estadounidenses se niegan a aceptar. Cuando el transporte público supera a los coches privados, la gente elige el tren antes que el tráfico. Las zonas peatonales de Zúrich generan un 40% más de ingresos comerciales. Y después de que se prohibieran los coches en el casco antiguo, las ventas se duplicaron. La ciudad opera 15 líneas de tranvía con una puntualidad casi perfecta. En Horapuntar, en Zúrich, los tranvías van abarrotados. No hay atascos en las autopistas a Oslo. Oslo transformó su frente marítimo, de un páramo industrial, en la playa urbana más envidiada de Europa. ¿Recuerdan cuando las ciudades construían muros entre los residentes y el agua? Oslo derribó los suyos. La transformación de Hacker Bridge costó $2.0 millones, pero generó un aumento de 8.0 millones en el valor de las propiedades. Trasladaron las operaciones de carga 15 kilómetros al sur y reemplazaron los tanques de petróleo con teatros de ópera. ¿El resultado? Los precios de los apartamentos se dispararon un 400%. A poca distancia del fiordo, Oslo creó algo impensable. Una ciudad nórdica donde la gente nada en enero. La temperatura del puerto alcanza los 18 grados centígrados en verano, gracias a su diseño de aguas poco profundas. Ahora las familias se reúnen donde antes los barcos descargaban agua de lastre. Oslo aprendió que los frentes marítimos son demasiado valiosos para los camiones, cuando podrían albergar personas. La ciudad eliminó 3 kilómetros de autopistas elevadas que obstruían las vistas del puerto. Los escombros de la construcción de los edificios industriales demolidos se convirtieron en la base de nuevas playas públicas. Los turistas ahora gastan $300 millones anuales visitando lo que solía ser la mayor instalación de almacenamiento de petróleo de Europa. El puerto ahora alberga festivales durante todo el año, generando una actividad constante. Múnich construyó 180 cervecerías al aire libre, porque los alemanes entienden algo que los estadounidenses olvidaron: en las ciudades necesitan espacios públicos donde disfrutar del hogar. Cada cervecería recibe a 8.000 personas los fines de semana de verano. No son bares con terrazas, sino plazas vecinales disfrazadas de bares. La cervecería Augustiner Bräu abarca 4 manzanas y tiene su propia parada de tranvía. Funcionan como verdaderos centros comunitarios donde personas de todas las edades pueden reunirse con seguridad. Las leyes de Múnich incluso protegen estas cervecerías del sol de la tarde. Los constructores no pueden edificar torres que bloqueen la luz solar en las zonas de mesas de las cervecerías. Esto parece absurdo hasta que uno se da cuenta de que Múnich tiene menores índices de aislamiento social que las ciudades sin espacios públicos para beber. El urbanismo de las cervecerías al aire libre crea espacios donde desconocidos se convierten en vecinos alrededor de mesas compartidas. Múnich mantiene 2.500 árboles dentro de los límites de las cervecerías, creando bosques urbanos que funcionan como infraestructura social. Los índices de delincuencia disminuyen un 60% en los barrios con cervecerías al aire libre en comparación con las zonas sin espacios públicos de reunión. Melbourne transformó callejones abandonados en la galería de arte al aire libre más grande del mundo. La ciudad cuenta con 200 kilómetros de callejones estrechos que la mayoría de los urbanistas ignorarían. En cambio, Melbourne fomentó el graffiti, abrió pequeños cafés y creó zonas peatonales en espacios apenas lo suficientemente anchos para los camiones de basura. Hoosier Lane genera $500 millones anuales en ingresos turísticos en una calle de tan solo 100 metros de largo. La cultura de los callejones da empleo a 15.0 personas en restaurantes, galerías y boutiques, apiñadas en espacios más pequeños que garajes suburbanos. Central Place alberga 40 negocios en un área del tamaño de una cancha de baloncesto. El código urbanístico de Melbourne protege específicamente los callejones del acceso de vehículos y exige la activación de la planta baja. El arte callejero está protegido legalmente. Los propietarios necesitan permisos para pintar sobre murales. ¿El resultado? Una ciudad donde perderse se siente como un descubrimiento en lugar de una frustración. Las tasas de supervivencia de los pequeños negocios en los callejones superan el 85%, en comparación con el 60% en las calles principales, porque el alquiler cuesta un tercio del precio.
mientras que el flujo peatonal se mantiene alto. Melbourne demuestra que las ciudades funcionan mejor cuando aprovechan sus espacios residuales en lugar de ignorarlos. La red de callejones gestiona el 30% del tráfico peatonal de la ciudad, a pesar de ocupar solo el 5% de la superficie de las calles en Estocolmo. Al extenderse por un archipiélago de miles de islas, Estocolmo convirtió un desafío geográfico en una ventaja urbana, conectando sus islas principales con más de 300 puentes y convirtiendo cada barrio en una zona costera. El transporte público de Estocolmo incluye ferries como servicio regular. La Metrocard funciona en los barcos. La isla de Gamlastan alberga a 3.000 residentes en un barrio medieval más pequeño que Central Park. Los residentes se desplazan entre las islas en barcos que salen cada 10 minutos en hora punta. Estocolmo demuestra que la geografía fragmentada crea intimidad en lugar de aislamiento. Cuando están bien conectadas, cada isla mantiene un carácter distintivo. Dermalm para artistas, Östermalm para la prosperidad, RG, Rhythm para el ocio. La planificación del archipiélago exige una honestidad brutal sobre la densidad. Estocolmo alberga a 950.000 personas en espacios que supondrían un reto para los promotores inmobiliarios de Manhattan. En invierno, los ferries rompen el hielo para mantener el servicio cuando las carreteras son intransitables. El número de pasajeros de los ferries aumenta un 15% anual, ya que los residentes eligen las rutas acuáticas en lugar de los puentes congestionados. El archipiélago genera $400 millones en ingresos turísticos gracias a las excursiones de un día entre las islas. Chicago salvó su costa del lago Michigan de la urbanización en 1909 y creó 31 kilómetros de playas públicas ininterrumpidas. El Plan Burnham declaró que la costa pertenece a la gente, no al comercio. Hoy en día, tan solo Grant Park recibe 25 millones de visitantes al año en un espacio que podría albergar 50.0 apartamentos. La costa del lago Michigan de Chicago genera $2.000 millones en ingresos turísticos, manteniendo el acceso a la ciudad completamente libre. La prohibición de construir edificios de más de 10 pisos a menos de 500 metros del lago. Michigan en el Millennium Park costó $475 millones, pero incrementó el valor de las propiedades del centro en $1.4 millones anuales. La escultura The Bean atrae a más visitantes que la Estatua de la Libertad, demostrando que el arte público genera valor económico. La arquitectura de Chicago conserva 280 edificios anteriores a 1940, a la vez que añade torres contemporáneas que respetan el horizonte histórico. La transformación del Riverwalk trasladó el estacionamiento al subsuelo y creó 2 kilómetros de restaurantes y zonas de recreo continuas a la orilla del lago. El sendero junto al lago recibe a 100.0 ciclistas y corredores diariamente sin conflictos, ya que los carriles separados evitan colisiones entre peatones y bicicletas. Las canchas de voleibol de playa de Chicago albergan torneos internacionales que generan $50 millones en ingresos hoteleros durante los meses de verano. Lyon escaló sus colinas en lugar de aplanarlas. Dado que los franceses entienden que la topografía crea carácter, la ciudad construye funiculares en lugar de destruir la geografía para los automóviles. El distrito Cororos de Lyon se encuentra a 254 metros sobre el río Ródano y conserva arquitectura de tejidos de seda del siglo XIX en laderas que desafiarían a la mayoría de los planificadores. Los tribus, pasadizos ocultos a través de los edificios, crean rutas peatonales secretas que evitan por completo el tráfico. Lyon cuenta con 500 kilómetros de pasarelas ocultas que conectan edificios a través de colinas demasiado empinadas para calles convencionales. El casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conserva arquitectura renacentista en un terreno que los constructores modernos considerarían imposible de edificar. El distrito Pardaillu de Lyon alberga a 35.0 oficinistas en una ladera, utilizando centros comerciales subterráneos y pasarelas elevadas. La ciudad demuestra que el urbanismo vertical crea intimidad cuando se diseña para peatones en lugar de vehículos. 4 funiculares transportan diariamente a 40.0 pasajeros por pendientes demasiado pronunciadas para los autobuses. Los ingresos turísticos del histórico Silkwater generan $200 millones anuales, ya que los visitantes pueden explorarlo sin tener que subir desniveles de 300 metros. Los pasadizos subterráneos atraen a 2 millones de turistas al año, quienes pagan a los guías $25 por persona para explorar pasajes ocultos que los lugareños utilizan para sus desplazamientos diarios. Gratuitos en Londres. Londres demolió autopistas para crear King's Cross, convirtiendo el Mayo proyecto de regeneración urbana de Europa en un modelo para ciudades postindustriales de todo el mundo. El terreno de 67 hectáreas sustituyó depósitos de carbón y fábricas de gas por 50.0 puestos de trabajo en tecnología,
arte y educación. La sede de Google en el Reino Unido es el eje de un distrito donde 45.0 personas trabajan a poca distancia a pie de 20.0 residentes. Los antiguos depósitos de carbón se convirtieron en zonas comerciales en lugar de demolers, preservando el patrimonio industrial y, al mismo tiempo, satisfaciendo las necesidades contemporáneas. King's Cross demuestra que los terrenos industriales abandonados crean mejores barrios que los terrenos vírgenes. Una vez remediado adecuadamente, el proyecto cuesta $4.000 millones, pero genera $800 millones anuales en actividad económica. La Escuela de Arte Central Steve Martin se trasladó aquí, creando un polo creativo que atrae a empresas internacionales. El canal de la región ofrece restaurantes a la orilla del agua y senderos para caminar que atraviesan el corazón del desarrollo. Londres aprendió que las ciudades mejoran al aprovechar su pasado industrial en lugar de borrarlo. El proyecto incluye 2.000 apartamentos. De los cuales, el 40% están destinados a vivienda asequible, lo que demuestra que la regeneración urbana puede beneficiar a los residentes y no solo a los inversores. La estación de King's Cross gestiona 50 millones de pasajeros al año, lo que la convierte en el segundo centro de transporte más concurrido de Europa después de París. La Gare du Nord, el parque tecnológico del distrito, alberga 300 empresas emergentes que dan empleo a 15.000 personas en antiguos edificios ferroviarios victorianos. Si quieres más contenido con información y debate sobre ciudades, suscríbete a ¿Qué ciudad te ha sorprendido más?